8. Organización curricular. En este apartado se desarrolla lo establecido en el artículo 29, fracciones 2, contenidos fundamentales de estudio, 3, secuencias indispensables que deben respetarse, y 4, elementos que permitan la orientación integral del educando. Los distintos componentes que se describen a continuación están relacionados de manera articulada en niveles de desagregación, de tal forma que al centro se encuentran los fundamentos o elementos base, y conforme se avanza en los niveles se puede observar el efecto que los direcciona. 8.1. Ejes articuladores del currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria. El ejercicio del derecho a la educación se expresa en una escuela que forme ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática que se caracterice por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades en el debate público para dialogar con otras ciudadanías desde una perspectiva territorial con miras a transformar la realidad. La democracia es una construcción permanente en la que se vinculan las condiciones de su funcionamiento con las condiciones que permiten el fortalecimiento de las comunidades que le dan sentido. Comunidades fuertes hacen democracias fuertes. Por esta razón, la democracia está estrechamente relacionada con la justicia que pueden percibir las y los ciudadanos, quienes son los principales responsables de juzgar su funcionamiento de acuerdo con el bienestar en sus condiciones materiales de vida, salud y educación. Vivir una vida libre de violencia, exclusión, racismo, hambre, machismo, discriminación de cualquier tipo, además de participar en las decisiones de interés público y gozar de un medio ambiente sano. El bienestar de las y los ciudadanos se relaciona con el desarrollo de un conjunto de capacidades humanas que deben desarrollar las mujeres y los hombres en una sociedad democrática y justa que reconozca que todas las vidas son consideradas dignas de ser vividas sin importar su condición social, migratoria, su salud, orientación sexual, política e ideológica, su género, etnia o lengua. Estas capacidades se relacionan con vivir una vida mental y físicamente saludables, incluyendo la alimentación sana, que la precariedad no propicie una muerte prematura, disponer de derechos efectivos que se viva una vida sin violencia sexual, física y psicológica, hacer uso pleno de los sentidos, la razón, la imaginación, el pensamiento y los afectos de una manera verdaderamente humana que integre el desarrollo científico, literario, artístico, con la capacidad de expresar y sentir alegría, añoranza, tristeza, amor, indignación, entre otras, que definen las relaciones humanas en todas sus dimensiones. Desarrollar un pensamiento crítico que permita vivir y convivir en sociedad de manera solidaria y participativa. Vivir en una comunidad en la que no se permita y se luche en contra de la discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual, etnia, religión, clase, nacionalidad. Vivir en un medio ambiente sano, en el que se favorezca la relación cercana y respetuosa con la naturaleza. El plan y los programas de estudio expresan estas capacidades humanas a través de 7 ejes articuladores incorporados en el currículo, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Estos ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. El currículo con ejes articuladores permite pensar el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad. Los ejes articuladores son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora con el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes.
lo que requiere que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que relacionen sus intereses con el contenido, eje articulador, para que pueda otorgarle un significado personal verdaderamente significativo. Así, el concepto de diversidad puede ser aprendido si se les pide a las y los estudiantes que identifiquen 3 puntos de encuentro social en su ciudad o pueblo, en donde la diversidad sexual, la convivencia entre hombres y mujeres, así como los miembros de distintas etnias, religiones o culturas conviven y se expresen libremente. Profesoras y profesores, al plantear preguntas generadoras que problematicen la realidad, puede abrir la posibilidad de generar, con sus estudiantes, proyectos desde donde se convoque a conocimientos y saberes de un campo formativo, así como uno o más ejes articuladores. La problematización de la realidad cumple la función de cuestionar el papel de los saberes y conocimientos respecto a un tema, situación o experiencia relacionada con la realidad. Asimismo, tiene la función de proponer la incorporación de nuevas formas de razonamiento a través de la creatividad, la duda sistemática y el descubrimiento. Lo más importante es que las y los estudiantes aprendan a construir la naturaleza de un problema y sus posibles soluciones. Por ejemplo, para hacer un comentario de un texto con el fin de aprender a hacer una síntesis, es necesario que las y los estudiantes se pregunten si se trata de un texto argumentativo, descriptivo o narrativo que dé cuenta de un debate o de un experimento científico, los cuales presentan problemas diferentes en cada caso. Mientras que el texto argumentativo requerirá que se distinga los ejemplos de los argumentos y su jerarquización, un texto que describa un debate científico requerirá que se identifiquen y clasifiquen los puntos de vista de los participantes, así como los argumentos correspondientes. De este modo, en cada caso, se podrán acudir a los contenidos del campo formativo, pero en situaciones nuevas y diferentes, sobre todo cuando se vinculan con algún eje formativo, como el de vida saludable, al tratarse el comentario del texto sobre el debate científico. La confluencia de los ejes articuladores y los contenidos de los campos formativos conforman un núcleo integrador del trabajo didáctico, creando temas de reflexión como el maltrato animal, los poderes de los superhéroes y su relación con la ciencia, o el papel de la pandemia en el entendimiento del suicidio infantil y juvenil. Los ejes articuladores representan una perspectiva ética para aproximarse a los contenidos del programa de estudios y con ello evitar que las desigualdades y exclusiones, que siempre están entrelazadas basadas en la clase social, el sexo, el género, la condición física, el grupo étnico, se reproduzcan en el currículo, en las actividades educativas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. El planteamiento curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria se estructura a partir de 7 ejes articuladores que refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada fase, grado, nivel y modalidad educativa. La definición de los ejes articuladores tiene como perspectiva una educación que coloca como horizonte de los procesos educativos a la comunidad territorio, cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos dirigidos al desarrollo de la ciencia, el arte y las humanidades, así como aquellos que tienen como finalidad la justicia social y la solidaridad con el medio ambiente. Estos 7 ejes cruzan el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria. Esto implica que 1. Los campos formativos de la educación preescolar, primaria y secundaria incorporarán en sus enfoques y contenidos uno o más de estos ejes, de acuerdo con la fase que cursen las niñas, niños y adolescentes, con apego a la realidad que viven. 2. La pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador en conjunción con los contenidos lo deciden las maestras y los maestros de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, de modo que lo establecido en el currículo sea la base para el magisterio y el estudiantado. 3. Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y los libros de texto, de modo que reflejan la incorporación de los 7 ejes articuladores
en la formación de las niñas, niños y adolescentes.